mensaje es este. Si está tratando de salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o ha acordado comenzar un viaje a Estados Unidos, no lo haga. No se presente simplemente en la frontera. Quédese donde está y haga su solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si no presenta la solicitud a través del proceso legal, no será elegible para este nuevo programa de parol. Ahora bien, doctor Alejandro Vázquez Sánchez, su opinión sobre esas declaraciones y que nos explique cómo es que se ha estado implementando desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico estas medidas. Es la noticia, a mi modo de ver, más trascendental en los últimos 5 años en materia migratoria, que por primera vez esboza un programa que tiene sentido lógico y en teoría es funcional, porque hay muchas veces que los programas que se hacen no son funcionales. Pensar que el problema migratorio se va a resolver con una legislación o algo así, a mi modo de ver, adolece de que si no hay un control de la frontera, si no hay una situación que viabilice eso, no va a funcionar. Si tú le puedes dar amnistía a 15 millones, 12 millones de personas, pero hay X millones de personas afuera que van a entrar porque las necesidades y las posibilidades. La amnistía del año 87 del presidente Ronald Reagan no solucionó el problema. No soluciona porque los factores externos e internos están presentes. Hay fuerzas que hablan y fuerzas que traen a las personas. Ahora, este programa tiene un sentido lógico y está encaminado a tratar de frenar una situación que es preocupante y que es una situación de crisis. ¿Cómo va a funcionar este programa? Se está usando como paradigma el programa para los venezolanos, con la posibilidad de que va a haber 30.000 visas mensuales, lo que va a ser 360.000 visas anuales, que dividido entre 4 países son como 90.000 visas adicionales a ya las existentes de las 20.000 visas para los cubanos, más el programa de reunificación familiar. La ventaja que da esto es la viabilidad en el tiempo, porque usted va a venir en muy poco tiempo con la posibilidad de tener un sponsor que no tiene que ser un familiar, sino es una persona que le hace un affidavit, que es como una invitación de sostenimiento económico, donde está decir las implicaciones de carga pública cada día son menores, es decir, que ese affidavit tiene un peso, pero en realidad en su factor para el patrocinador no es algo agobiante. Esta persona, si se aprueba ese affidavit, que tiene que estar bien hecho, que es el formulario I-134, el beneficiario, la persona que está en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Haití, va a recibir una correspondencia del Servicio de Inmigración indicándole cómo proceder al respecto, llenando unos datos biográficos y una información. Entonces la persona tiene que tener un pasaporte válido y tiene que tener la viabilidad de comprar los pasajes. Y se le va a indicar con una autorización de viaje que coja un avión y venga a los Estados Unidos. Y cuando llegue a la frontera de Estados Unidos, sea un puerto de entrada, un aeropuerto, una frontera terrestre, la persona entonces va a ser admitida con un parol por 2 años. Y con ese parol la persona puede trabajar en Estados Unidos. El grupo que saliese más beneficiado de esto son los cubanos. ¿Y el por qué? Es porque toda persona que llegue con un parol por 2 años a los Estados Unidos, al año un día va a aplicar a la ley de ajuste cubano y va a obtener los beneficios. Ahora, ¿a quiénes incluye esto? Primero tiene que ser el aplicante principal, tiene que ser cubano, residir en la isla y no tener residencia en ningún otro país. Lo mismo se suma a nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Es decir, si usted reside en México y es cubano, no puede aplicar al parol. O sea, los cubanos en terceros países que ya salieron y venían en ruta... Pueden hacerlo porque esos cubanos no han perdido la residencia en Cuba. Esos cubanos están en tránsito. Ahora, las personas que a partir de mañana o de hoy viajen a un tercer país, crucen el Istmo de Panamá y lleguen a México de manera irregular, son inelegibles a este programa. Ahora, la interrogante es que hay. Si usted ve, estamos hablando de 360.000 visas anuales, 90.000 visas para cada país. El hecho cierto es que solamente en el mes de noviembre más de 30 y pico mil cubanos se presentaron en la frontera. Y en el año 2022, 270.000. Y el grupo de los 4 países, casi 1 millón de personas. Ahora, la realidad es que eso es algo no común, no es tradicional, y todo el mundo sabía que eso no podía seguir. El gobierno americano no se puede dar ese lujo porque se convierte en un país donde se desploma
el sistema institucional por los efectos que tiene. Ahora, esto tiene muchas aristas. La implementación de esto va a ser complejo, porque esto conlleva a que México, que es el país receptor inicial de las personas que van a tratar de entrar, porque siempre va a haber personas que van a tratar de entrar, puedan ser devueltos si no pasan la entrevista de miedo creíble, porque ahora está el título 42, que antes eran inelegibles estas personas para aplicarlo. Pero suponiendo que se elimine el título 42, no quiere decir que una persona no pueda pedir asilo, pero si lo pide y no pasa la entrevista de miedo creíble, tiene una expulsión inmediata, porque la gente que dice, no, pues se elimina el derecho de asilo, no se elimina. Si usted pasa la entrevista de miedo creíble y usted lo pone en proceso, entonces usted puede proceder. Claro, sería inelegible a este programa, pero usted puede. La otra cosa positiva que tiene es que se va a aumentar a más de 23.000 visados de refugiados en los países que acojan este programa, que eso es algo positivo porque usted puede en su país solicitar un visado de refugiado y si se aprueba se va a aumentar, se va a dar fondos, para, claro, depende de la viabilidad del Congreso de financiar determinados programas, pero como estructura inicial de frenar la inmigración ilegal en el caso de Cuba, que es el caso más, y en el caso de Venezuela, es un programa que pudiese funcionar. Primero porque nadie tiene $15,000 para salir por el periplo eso. Segundo porque te ofrece la posibilidad de entrar con un parol en menos de 3 meses. Y tercero porque una vez que entres con parol es residente. Hoy día las personas que están llegando por la frontera, si no salen con un parol, que es la minoría, están jugando una ruleta. ¿Qué pasa con los que vienen por mar? Esa es la pregunta, ¿qué pasa con los que vienen por mar? Hoy día, como decía en el programa del martes, Sebastián, la política de pie seco y pie mojado, aunque en teoría está derogada, está implementada, porque los cubanos que tocan tierra son permitidos continuar con aristas legales, que no tienen un I-220A, tienen un proceso expedito de remoción, tienen que pedir un asilo, pero son... Yo pienso que por extensión el mismo principio aplicaría si quieren tener una uniformidad, porque entonces van a resolver un problema fronterizo, pero el problema marítimo se va a complicar. Ahora, la pregunta es, ¿se puede implementar eso de una manera eficiente? Se puede implementar. Los costos políticos, ahí es donde viene la pregunta. Que queda para un próximo programa. Gracias, doctor. Gracias. En instantes, la oposición venezolana escogió un nuevo liderazgo tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. 3 diputadas poco conocidas y que se encuentran en el exilio ocuparán los principales puestos de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperar de este nuevo capítulo en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro? Lo analizamos a la vuelta.